El uso de este video es solo con fines educativos y para los estudiantes del ITM. Para cualquier otro uso es necesaria la autorización de la institución y del docente. Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es el periodo de muestreo, lo que es el muestreador, lo que es el retenedor y vamos a mirar criterios para seleccionar el periodo de muestreo. Listo. Vamos primero a hacer un énfasis en el texto guía que vamos a utilizar. Vamos a utilizar este libro de Control Digital, Teoría y Práctica de Luis Eduardo García Jaimes del Politécnico Jaime Sacadaví. Ok, en este texto guía vamos a encontrar toda la información que a continuación vamos a trabajar. Como tal, vamos a trabajar control PID discreto. Recuerden que esto es para un microcontrolador o un microprocesador. Vamos a enfocarnos en lo que es la transformada Z, lo cual vimos la clase pasada, y vamos a plantear más adelante las ecuaciones en diferencias para el control PID. Listo. Algoritmos de control, entonces vamos a tener el RDZ, que va a ser discreto, el set point. Vamos a tener HDZ, que es el sensor. Vamos a tener el error discreto y vamos a tener esto que va a ser el controlador PID. Listo, este controlador PID, como está aquí, DDZ, es la salida del retenedor que vamos a tener aquí. Este es el retenedor, vamos a utilizar un retenedor de orden 0. Vamos a denotarlo con Z, O y H, es un retenedor de orden 0 por sus siglas en inglés. Entonces la función de transferencia del controlador es salida, que es el retenedor, sobre la entrada, que es el error. Y vamos a encontrar esta ecuación en diferencias. Bueno, esta función de transferencia, que se pueden plantear las ecuaciones en diferencias de esta ecuación que está acá, vamos a tener unas constantes como lo que es Q0, Q1, Q2. Estas van a ser unas constantes que van a depender de lo que son el tiempo de muestreo, y vamos a tener lo que son las constantes K sub P, el tiempo T sub I, que es el tiempo integral, y el tiempo T sub D. Entonces una relación de estas variables para calcular estos coeficientes. Listo. Todo eso está en el dominio de Z. Ok, la clase pasada vimos esta gráfica en el cual necesitamos realizar un periodo de muestreo, un T. Este va a ser el muestreador importante. Habíamos mirado la sucesión con K perteneciente a los enteros positivos o a los naturales. Listo, este es el diagrama de bloques del lazo de control digital básico. Vamos a tener el computador o microcontrolador o microprocesador y vamos a plantear algoritmos de control. Listo, estos algoritmos de control pues se hacen en la parte del microcontrolador. Entonces la medición o el sensor que tenemos en la parte inferior debe pasar por el conversor análogo digital y el algoritmo me debe entregar un valor para hacer la conversión digital análoga. Vamos a tener el elemento final de control, vamos a tener el proceso o la planta. Listo. Vamos a pasar a lo que son los muestreadores. Listo, vamos a denotar ese muestreador, pues me sirve para calcular lo que es el tiempo de muestreo. Y digamos que ese muestreo, como en la parte inferior, se puede dar como en la presentación anterior, como un tren de pulsos, o digamos estos pulsos que se toman en estos instantes de tiempo de muestreo. Y estos tren de pulso pues nos recuerda a la función delta de Dirac, que es como el pulso unitario. Entonces ese tren de pulsos vamos a hacer la función delta de Dirac de una señal continua x de t. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo una señal continua x de t, como la que teníamos en la gráfica anterior, y voy a establecer estos periodos de muestreo t, 2t, 3t, y vamos a tomar estas gráficas que están acá, ¿cierto? Entonces eso es como tener un switch. Este switch lo voy a cerrar y lo voy a abrir cada instante de periodo de muestreo t. Listo, vamos a denotar con x asterisco la señal muestreada. Entonces este es el muestreo de la señal.
Este muestreo de la señal x asterisco de t puede verse como un x de t por la señal delta de Dirac. Es decir, que solamente vamos a tomar estos pulsos unitarios. Diferente a estos periodos, en estos valores, pues no existiría nada, ¿cierto? No existiría un valor, solamente el valor que se le asocia al pulso unitario de la función delta de Dirac. Bueno, si x de t es muestreada periódicamente con este periodo de muestreo t, entonces esta señal muestreada podría definirse como x de kt, recuerden, t lo vamos a representar con x de kt, donde es el periodo de muestreo, y estas son las muestras enteras. Entonces esa va a ser la sumatoria desde k igual 0 hacia el infinito de x de kt, porque vamos a reemplazar t por kt, y este t que está aquí también lo vamos a reemplazar por kt, solamente que se va a dar cada instante de tiempo retardado. Este va a ser el retardo que vamos a tomar por cada instante de tiempo, es decir, en un t igual a 0, en un t de menos 1, digamos de menos 2, de menos 2t, de menos 3t, de menos 4t, de menos 5t, hasta menos kt. Entonces se pone menos porque es un adelanto que se le está haciendo a la sucesión. Bien, entonces aquí podemos ver de x de t pasa a kt, y este es los adelantos o los retardos que pueda tener la señal, ¿cierto? Los desplazamientos o las traslaciones que vimos en la sesión pasada con la traslación en el dominio de la transformación z. Listo, sabemos que para todo k menor que 0, pues esto va a ser 0, ¿cierto? Porque es un sistema causal. Bien, entonces, de esta ecuación que está acá, podemos ver que con el switch cada instante o cada interrupción, entonces me va a denotar desde menos el infinito del periodo hasta 0 hasta el infinito, cada tiempo de muestreo t. En fin, sería un kt, ¿cierto? Un kt. Listo. Si la gráfica tiene este comportamiento, entonces aquí vamos a tener las flechitas de la función delta de Dirac en su instante t menos kt. Ok, tenemos las flechitas. Bueno, en la práctica, en forma muestreada, no se aplica directamente sobre la planta, por lo tanto necesitamos unos retenedores. Estos retenedores son para conservar estos valores, porque digamos de menos 4t a 3t, ¿qué valor hay? Como no hay valor, entonces vamos a retener estos valores. Estos son los famosos retenedores, y estos retenedores pues hacen que la gráfica presente una forma rectangular o cuadrada en la retención de el valor. Listo, en esta gráfica vamos a tener el muestreador, que el muestreador solamente permite dejar pasar o no dejar pasar determinado valor, y en esta gráfica B vamos a tener la señal de entrada y la señal muestreada. Bien, vamos a pasar a los retenedores. El retenedor como tal es un dispositivo que reconstruye la señal. Hay muchos retenedores. Nosotros vamos a centrarnos en el que se utiliza habitualmente, que es el retenedor de orden 0. Este retenedor retiene el valor entre dos muestras consecutivas. Entonces, como lo anunciaba en la presentación pasada, pues tenemos una señal continua que es x de t. Esta señal debe pasar por un muestreador, y este muestreador simplemente permite coger estos punticos de mi serie temporal discreta, que es x asterisco de t, y con el retenedor pues sostenemos estos valores, vale, pero lo sostenemos en esta gráfica, y esto vamos a decir que es m de t. Bien,
Entonces, en la gráfica A, pues tenemos el conjunto del muestreador retenedor. Este es que está muestreador y el retenedor de orden cero. Y después en la B vamos a tener señal de entrada, salida del muestreador y del retenedor. Voy a borrar acá. Esta retención es esta gráfica que está aquí. Entonces, señal continua, señal discretizada, muestreada y señal con retención. Aquí lo importante es llegar a cuál es la ecuación del retenedor, porque recuerden que el controlador en el dominio de Z va a ser igual a lo que es el retenedor sobre el error. Entonces vamos a centrarnos en el retenedor, porque sabemos que el error pues es la diferencia entre el set point y la variable censada. Bien, entonces vamos a mirar lo que es lo de el retenedor. El retenedor, recordemos que lo necesitamos para el controlador, entonces vamos a denotarlo como M con la meseta acá, que es la parte que sale muestreada aquí, o la parte que sale con retención, que es esta gráfica. Esta gráfica es como una escalonada, ¿cierto? Digamos que es una señal de este tipo que crece en el instante K y en el instante K más 1 va a decrecer. Entonces, sube en el instante K y baja en el instante K más 1. Entonces eso es como un escalón. Entonces vamos a tener la señal X de KT, que es la sumatoria, pues ya con la parte de toda la sucesión continua. Entonces por eso es que está la sumatoria es de k igual 0 hacia el infinito por ser un sistema causal. Entonces X de KT. Entonces va a subir ¿cuánto? Va a subir cuando U presenta el corrimiento en el instante KT. Entonces digamos que este es el instante KT. La señal sube. Por eso es que esto es un escalón y es positivo porque va a subir en este instante de tiempo. Posteriormente la señal va a bajar en el instante U y este va a ser el instante K más 1 de t, o sea que en el instante k más 1 de t empieza a atenuarse o empieza a disminuir. Entonces eso es un escalón, una serie de escalones que la amplitud de este escalón pues lo determina la señal kt. Aquí puede ser más baja, acá más alta y acá más baja. Todo depende de kt, pero estos escalones que están acá se representan con la señal u de t. Y estas son corrimientos o son traslaciones. Bien, más adelante vamos a ver en la próxima sección de clase cómo vamos a relacionar esta ecuación que está acá, que es importante que se nos quede para la próxima sección, poder obtener esta función de transferencia y poder calcular la ecuación en diferencias. Antes de pasar a ese tema de la parte del controlador, vamos a analizar lo que es la selección del tiempo de muestreo, porque es de vital importancia seleccionar un tiempo de muestreo adecuado. Listo, vamos a tener 4 consideraciones. Primero, según el tiempo de muestreo que nosotros seleccionemos, va a ser el costo en el cálculo del procesador, ¿cierto? Entonces, si yo cojo un tiempo de muestreo muy grande, pues voy a tener mucha velocidad de cómputo. Entonces voy a necesitar muchos más recursos para poder procesar todos los datos. Entonces esto me demanda velocidad computacional, costo computacional, ¿cierto? Ahora, la precisión numérica en la implementación. Eso quiere decir que si yo tomo muchos datos, también podría operarlos y eso me va a generar posiblemente cálculos flotantes. Y cuando yo consumo cálculos de coma flotante, entonces aparte de tener más recursos en procesamiento, pues también voy a necesitar más memoria para almacenar toda la información. Entonces cálculo de las comas flotantes es muy importante, la cantidad de datos y la velocidad del procesador
depende mucho ese tiempo de muestreo que se escoge. Si se escoge muy grande, pues voy a tener muchos más datos para moler, mucha más velocidad para procesar. Listo. ¿Qué pasa si escojo un periodo de muestreo muy pequeño? Pues voy a tener pérdida de la información en el muestreo, lo cual no es para nada recomendable. Entonces, un periodo muy alto de muestreos es que, digamos, yo seleccione muestrear cada un minuto. Entonces, si el proceso es muy rápido o el proceso necesita un tiempo de muestreo más pequeño, un minuto voy a perder mucha información. Entonces, la dinámica que me coge el sistema no va a estar representada por su función de transferencia, por lo cual pues el sistema de control no va a funcionar. También es importante, si yo tengo un periodo de muestreo muy bajo, pues el sistema no va a responder a las perturbaciones. Entonces la perturbación se da en el punto de suma. Digamos que yo aquí por acá voy a tener el set point R de Z, aquí voy a tener E de Z, que es el error, y por acá voy a tener la lectura del sensor H de Z, y yo puedo tener acá una variable X. Y esa variable de X puede ser una perturbación que me influye en el sistema. Entonces, si mi sistema tiene un periodo de muestreo muy pequeño, pues no va a ser capaz de responder a las perturbaciones. Entonces, eso está por acá. Este sería mi set point, este sería el sensor, este sería el error. Entonces, si tengo un periodo de muestreo grande, podría el sistema contrarrestar o mejorar estas perturbaciones al sistema. Lo único malo pues sería el costo del procesador, es la velocidad de cómputo y la cantidad de operaciones que tiene que hacer con datos de coma flotante. Listo, vamos a ver el teorema de muestreo de Shannon. Este teorema de muestreo de Shannon pues establece que yo debo de muestrear como mínimo a 2 veces la frecuencia máxima del sistema, ¿cierto? Si la frecuencia de muestreo es omega s, definida, pues esto es igual a 2pi sobre t o igual a 2pi f. Esa sería pues la frecuencia de muestreo. T es el periodo de muestreo, es mayor que omega c, tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, esta frecuencia de muestreo tiene que ser mayor, como mínimo, mayor o igual a 2 veces la frecuencia de corte. Esta es la componente de más alta frecuencia, omega c, o sea, la frecuencia de corte con la mayor componente frecuencial que tenga, así como lo utilizamos con las señales médicas, ¿cierto? Solamente que aquí no es una señal, sino que aquí vamos a tener, digamos, un sistema completo, y ese sistema completo pues no me bastaría el espectro y la transformada de Fourier, sino que me tocaría hacer el análisis de frecuencia en el dominio de Laplace, y después de ese dominio de Laplace seleccionar un tiempo adecuado para poderla muestrear. Bien, entonces ese es el teorema de Shannon que habitualmente conocemos. Vamos a pasar a los criterios que vamos a tomar de la función de transferencia de mis sistemas. Listo, uno de los primeros criterios que vamos a analizar es lo de la frecuencia amortiguada. Entonces, la frecuencia amortiguada la vamos a tomar como omega d. Entonces, me dice este criterio, vea, seleccione la frecuencia de muestreo en el rango en el que la frecuencia amortiguada, pues 8 veces la frecuencia amortiguada y menor a 12 veces la frecuencia amortiguada. Una vez usted me seleccione la frecuencia de muestreo, pues puedes calcular el tiempo de muestreo con esta relación 2pi sobre este valor. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que calculen la frecuencia amortiguada. ¿Cómo se calcula la frecuencia amortiguada? Pues en un sistema de segundo orden, la frecuencia amortiguada, recordemos que el sistema
Segundo orden es una constante K, que es la ganancia, la frecuencia natural al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 veces zeta, que es el amortiguamiento, por la frecuencia natural por S más la frecuencia natural al cuadrado. Ahora, la frecuencia amortiguada va a ser igual a la frecuencia natural multiplicada por la raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado, que es el amortiguamiento. Entonces calculan este valor y lo multiplican por 8 y este valor lo multiplican por 12 y escogen un valor entre ese rango. Bien, vamos a pasar al segundo criterio, que es el ancho de banda. Para el ancho de banda, bueno, hay que calcular el ancho de banda con la función de transferencia. Vamos a coger primero la señal o la función de transferencia. Vamos a encontrar lo que es el ancho de banda. Ese ancho de banda se obtiene como la raíz cuadrada dividido 2, la raíz cuadrada de 2 sobre 2 multiplicado por la función de transferencia evaluada en 0. Esta es la magnitud de la función de transferencia. Aquí nos va a salir una ecuación. Y esta ecuación que nos va a salir acá, pues vamos a despejar quién es omega c. Esto nos va a salir una ecuación de segundo orden o otro orden superior, cuarto orden, tercer orden. Y aquí vamos a proceder a sustituir omega c, que es la frecuencia de corte. Listo. Importante es que la frecuencia esté en lazo cerrado, ¿cierto? Recuerden que todo lo que es, esto está en la función de transferencia. Toda la función de transferencia, lo primero que vamos a hacer es pasarla, como está en el dominio de Laplace, vamos a pasarla en términos de j omega. Después de pasarla en términos de j omega, le sacamos la magnitud. Que recuerden que la magnitud de un número es igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, o sea, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Listo. Otro criterio que tenemos es la constante de tiempo equivalente del sistema en lazo cerrado. Entonces, este criterio dice, usted puede seleccionar el tiempo de muestreo en este rango entre 0.2 veces el tau equivalente más el tiempo de retardo y 0.6 veces el tau equivalente sobre el tiempo de retardo. Ahora, este es el tiempo muerto. Tiempo muerto o tiempo de retardo. Este tiempo muerto o tiempo de retardo es el lapso de tiempo que hay en mi sistema en lo que demora el responder. Se supone que el sistema debería de empezar a responder acá y mi sistema demora cierto tiempo muerto acá en esta parte para responder. Entonces a esto es lo que vamos a llamar tiempo muerto o un retardo que tiene mi sistema, ¿cierto? Recordemos que mi sistema GDS pues va a tener estos retardos, digamos una constante K por Euler a la menos teta s sobre, digamos, es el cuadrado más, bueno, aquí faltaría otra constante más cualquier otro sistema, digamos S más 1. Lo importante es que estos retardos habitualmente se colocan en el dominio de Laplace con exponenciales. Bien, entonces, este es el tiempo muerto que se calcula con la función de transferencia y viene del exponencial. El tau equivalente va a ser 1 sobre zeta multiplicado por omega n, ¿cierto? Este también puede ser, el tau equivalente puede ser 4 veces el tiempo equivalente. Bueno, el tiempo de establecimiento es igual a 4 veces el tiempo equivalente. Si tienes un tiempo de establecimiento, pues lo divides por 4 y obtendrías el tiempo equivalente, o simplemente el tiempo de establecimiento va a ser 4 veces el tau equivalente. Entonces, de un sistema de segundo orden, pues podríamos calcular el tau equivalente. Bien, vamos a ver un ejemplo de eso. Sea la función de transferencia GDP igual a 2.5 por Euler a la menos 0.25s sobre s cuadrado más 2s más 10. Entonces, este es el tiempo muerto, ¿cierto?
Tengo el tiempo muerto. Ahora, el criterio que teníamos acá requiere que el sistema esté en lazo cerrado. ¿Cómo nosotros cerramos este lazo de GDP? Bueno, el lazo cerrado se cierra con esta ecuación que está acá. GDS va a ser igual a GDP dividido 1 más GDP, ¿cierto? Así se va a cerrar el lazo, que es el feedback. Listo. Entonces, si yo tengo esta función de transferencia, voy a cerrar el lazo sin el retardo que tengo acá. Entonces, cerrando el lazo que tengo acá, va a ser la función de transferencia, que es GDP, más 1, que es este que está acá, más mi otra función de transferencia. Entonces, aquí simplificamos, hacemos los cálculos y obtenemos que esta es mi función de transferencia en lazo cerrado. Función de transferencia en lazo cerrado. Listo. Si esta es mi función de transferencia en lazo cerrado, 2.5 sobre s cuadrado más 25, ¿qué debo calcular yo? Pues debo calcular ahí lo que es el tau equivalente. Bueno, puedo calcular lo que es el primer criterio de la frecuencia amortiguada, omega d. Entonces, omega d es igual a frecuencia natural, raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado. Listo. De mi función de transferencia que yo tenía, pues aquí vamos a ver que omega n al cuadrado es igual a 12.5. Y de aquí podemos ver que 2 veces zeta omega n va a ser igual a 2. Esto se puede simplificar. Entonces, zeta va a ser igual a 1 sobre omega n. Listo, calculamos primero omega n y después se calcula zeta. Entonces así omega n nos da 3 punto algo y zeta nos da 0.28, con lo cual obtenemos omega d. Miren que aquí tenemos el cálculo de omega n. Listo, entonces con este omega d pues se sustituye aquí en la ecuación de el ancho de banda entre 8 veces 3.39 y 12 veces 3.39. Calculamos omega s, lo escogemos entre 27.13 y 40. Digamos que yo lo quiero escoger de 30. Entonces ese es el omega s, ¿cierto? Entonces con este omega s, pues ya se podría calcular lo que es el periodo. Sobre P es igual a 2pi sobre omega s. Bien, esta es la ecuación que les mostré ahorita. Cómo se calcula el zeta, que es este valor de 0.28. Listo, ¿y cuál es el tau equivalente? El tau equivalente va a ser igual a zeta, que está aquí, por omega n. Entonces el tau me da 1.01. Entonces, escogiendo el criterio anterior que teníamos acá, lo que es la constante de tiempo equivalente del sistema, vamos a escoger un periodo entre este rango de valores y este rango de valores. Se multiplica 0.2 más 0.2 multiplicado por 0.25. Listo. De aquí escogimos un tiempo de muestreo y es 0.2, que está en el rango establecido acá. Bien, entonces en más la cogemos. Función de transferencia TF de S. Colocamos la función de transferencia, cerramos el lazo, el feedback con GDP y 1 para que no tenga ganancia. Sacamos la raíz cuadrada omega n. Calculamos el tiempo de muestreo GDZ. Entonces van a utilizar lo que es C2D para que haga la conversión de continuo a discreto con esta función de transferencia que está acá, con este tiempo de muestreo que está acá y con este retenedor que es el retenedor de orden 0. El ancho de banda pues se puede calcular acá. Listo. Entonces GDZ es igual a C2D de GDP de TDS y retenedor de orden 0. Esto me va a dar lo que es la función de transferencia en el dominio de Z. Simplemente hay que darle un step
o un escalón a esta función de transferencia y me va a generar mis escalones de mi función de transferencia. Ahora hay que proceder a sintonizar este controlador para esta función de transferencia que está en el dominio de la transformada z, ¿cierto? Entonces hay que buscarle un PID a este controlador. Entonces en la próxima sesión de clase vamos a mirar esto.